Buen día. Continuamos con las prácticas del laboratorio de diseño estructural. En anteriores ocasiones habíamos realizado el procedimiento para el diseño de una viga principal. Habíamos chequeado las condiciones de diseño en términos de deriva y en términos del sismo. Y a continuación realizaremos el diseño de una de las columnas. Las consideraciones que estaremos tomando para este caso será todo lo dictado en el capítulo 10 de la CI 31808, al igual que el capítulo 21. Capítulo 10 marca todo lo consistente a diseño de elementos sujetos a flexión y carga axial, y el capítulo 21 complementa esta información para todo lo que tenga que ver con aspecto de carga sísmica. ¿Qué deberemos de chequear en la columna? Acero mínimo, acero máximo. Deberemos de revisar toda la condición de confinamiento de estribos. Hay una cuantía mínima volumétrica que el código especifica que se debe tener para cierto tipo de columnas, en este caso una columna cuadrada, y se deberán de seguir los procedimientos descritos en el código. Comenzaremos entonces solicitándole al programa la información de diseño de columna. En el programa hay dos formas de poder ver esto. Nosotros podemos pedirle al programa que él diseñe la columna en base a un diagrama de interacción propio de la sección que nosotros hayamos definido, o proponiendo un armado que el programa genere un diagrama de interacción y revise si la cuantía de acero prevista por nosotros satisface o no las condiciones de carga. Veamos cómo hacer la diferencia de estos dos procedimientos. Cuando ustedes crearon su columna, existía la opción de refuerzo. Acá el programa nos solicitaba qué es lo que nosotros queríamos que él hiciese. Por ejemplo, nosotros teníamos la opción de chequear un refuerzo previsto por nosotros, o que el programa diseñara el refuerzo necesario con el cual la columna va a satisfacer las condiciones de carga ya establecidas anteriormente. Entonces, si nosotros le pedimos al programa que chequee el refuerzo, nosotros debemos proveerle por lo menos el 1% de la sección gruesa de la columna, que es lo que el código especifica. Eso quiere decir que si tenemos una columna de 60 por 60 centímetros, el 1% equivale a 5.58 pulgadas cuadradas. Si pensamos en barra número 8, debemos de colocar por lo menos 8 barras número 8. Eso solamente para cumplir el 1% de nuestra sección. Entonces, pensemos. Si nosotros le especificamos al programa que vamos a tener barras en las esquinas número 8 e intermedias, que serían las barras longitudinales número 8, estaríamos colocando, según el esquema previo, 8 barras, y necesitamos 7, por ende estaríamos por arriba del 1%. Luego, con esa pequeña asunción de refuerzo, aceptamos nuevamente, corremos el modelo. Por ejemplo, analizaremos la columna de la intersección entre el eje B3. Vamos a solicitar la elevación del eje B. Veremos el sector del eje 3. Pediré la gráfica no deformada de mi estructura. Puedo seleccionar solamente la columna que yo necesito diseñar en este momento. Diseño el concreto. Y veo. Tengo una gráfica de colores. ¿Qué me representa esto? Color cian, color verde, color morado y color rojo.
serán los 4 colores con los que ustedes se podrán topar acá. Es una codificación que ya posee el programa. El color cian lo que me indica es para la capacidad o el 100% de la capacidad de una columna de 60 por 60 centímetros con 8 barras número 8 está siendo esforzada ¿a qué? A solamente el 30% de su capacidad total. Es decir, la columna sería capaz con el refuerzo y con la sección que tiene de poder soportar más carga. Luego, si voy bajando, clic derecho en las secciones, puedo notar que el porcentaje de capacidad a la cual está siendo sometida la columna va aumentando conforme yo voy bajando de niveles, que es lo lógico, puesto que hay más carga axial, hay más contribución de carga de los distintos niveles, por ende, esta capacidad de carga tiene que subir. Por ejemplo, si miro la columna del segundo nivel, puedo verificar que ya está un 60% aproximadamente de su capacidad total de carga. Y el color, en este caso magenta, representa elementos que están esforzados ya muy probablemente cercano al límite. En este caso, así es. La columna en una de sus secciones está siendo esforzada al 95.5%, casi sobrepasando entonces su capacidad total de carga. Pero veamos, yo les mencioné que es en una porción de la viga, y acá lo podemos verificar. La combinación de carga que está haciendo fallar esta viga, la combinación CR5D del código, y me dice, en una estación 0, es decir, la base de mi columna, la capacidad está siendo, o a la capacidad que está siendo sometida a la columna es el 95.5% de su capacidad total. Luego, a la mitad, que es aproximadamente este valor, 88.58 pulgadas, casi la mitad de la viga, el requerimiento de esfuerzo ahí, en este punto, es de 33.6, y en la parte superior de mi columna es de solamente el 25%. ¿Cómo podemos verificar esto? Es sencillo. Si yo veo, por ejemplo, CR5D, combinación CR5D, capacidad axial, puedo ver entonces cómo, lógicamente, la capacidad axial va disminuyendo, por ende mi requerimiento de esfuerzos es menor. Voy a ver ahora momento en el plano para que me muestre el diagrama de momento en este plano en particular, y veo por qué la variación de esfuerzos que estaba sufriendo este elemento. Veamos, la capacidad axial era casi uniforme, pero veamos el momento. El momento tiene una variación casi lineal, que en donde nosotros podemos verificar la parte alta de la columna es la que estaba sometida a menos esfuerzo. Incluso podemos verificar que está sujeta a tensión. Por ende, el concreto no está sufriendo, sino que las barras de refuerzo están entrando a trabajar ya. Luego, tenemos compresión pura. Y en la base de mi columna, que es donde hay mayor o momento negativo en este caso, sumado a la compresión, es la suma de estos dos efectos, flexión más compresión, que hace esforzar en gran medida la columna. Si verifico de igual forma, conforme voy subiendo, ese requerimiento a momento negativo es menor. Por eso es que las columnas están siendo esforzadas en un porcentaje tan bajo. Dicho eso, es fácil entonces interpretar el por qué las columnas de los primeros niveles serán las que son más esforzadas. Alguien podría preguntar, ¿podemos bajar sección a la columna entonces y ahorrar un poco en material, llámese concreto y acero? Sí podríamos. ¿Qué implicación tendría el que ustedes decidieran, por ejemplo, colocar 60 centímetros en los primeros 3 niveles y 40 centímetros en los últimos 3 niveles, como un ejemplo? Lo único que ustedes tendrían que verificar es que la resta de aporte que esa columna va a poder absorber en momento y axial no merme un poco la capacidad también que tiene la viga, porque recuérdense que nosotros tenemos acá un nudo que se debe mantener balanceado.
el momento que llegue a absorber la columna casi va a ser proporcional al cual va a estar transmitiéndole a la viga directamente. Entonces habría que hacer una verificación de nuestras vigas y, lo más importante, estamos restándole rigidez. Por ende, si ustedes, entre sus opciones sería poder bajar las columnas, habría que verificar nuevamente la deriva del edificio para constatar que la deriva no está excediendo el límite permitido por el código. Veamos entonces. Regresemos al refuerzo. Ya vimos qué significa el color de cada uno de ellos. Cian está bajo en un porcentaje bajo de esfuerzo. Color magenta es un porcentaje alto. Color verde o amarillo, que serían los otros dos intermedios, es eso, un porcentaje intermedio de esfuerzo. ¿Qué significa este 6.32? Bueno, el 6.32 indica el área de cero que yo le estoy colocando. Eso quiere decir que si yo coloco 8 barras número 8, que cada una de ellas tiene 0.79 pulgadas, estoy colocándole 6.32 pulgadas, que es lo que acá me muestra entre paréntesis. Vemos esta opción. Voy a desbloquear el modelo. Voy a ver la opción de pedirle que él diseñe la columna. Ya no voy a indicarle que chequee, sino que diseñe. Corro mi modelo nuevamente. Solicito el diseño de concreto para esta columna en particular. Y veamos la diferencia ahora que me marca el programa. El programa me dice, en un diseño puro, es decir, con un diagrama de interacción hecho a medida para esta columna en particular, en la base yo requiero un área de cero igual a 7.07 pulgadas cuadradas en el primer nivel, y en los posteriores 5 niveles 5.58. Notemos que es un valor alto de área de cero, aun cuando nosotros ya sabemos que los esfuerzos en los últimos dos niveles son bajos. ¿Qué está haciendo acá el programa? Bueno, como ustedes saben, el programa le tiene que imponer un área mínima de columna, un área de acero mínimo a la columna, que en este caso es el 1%. Este 5.58 pulgadas cuadradas equivale al 1% exacto de área de cero necesario para nuestra sección. Pero ¿cuánto representa 7.07? Verifiquemos. Si yo le pido al programa que me muestre la información de diseño, puedo verificar en porcentaje de refuerzo qué porcentaje le está colocando. Y veo, como habíamos ya presumido al inicio, 1% le está colocando como mínimo, que es lo que el código estipula, a los primeros o al nivel 2, del nivel 2 al nivel 6. Y en el nivel 1, el programa calculó que necesita por lo menos 1.27 pulgadas cuadradas. ¿Qué pasó acá entonces? ¿Por qué el programa me está dando una variación de 7 pulgadas? De 7 pulgadas contra lo que yo le había colocado. .32. Acá hay algo interesante. Anteriormente, el programa estaba haciendo el chequeo en términos de esfuerzos. Como ustedes saben, un elemento nunca puede exceder más del 100% del esfuerzo para el cual él está capacitado. Y eso es lo que el programa trató de determinar. El programa dijo, o el programa trató de hacer lo siguiente: determinar la capacidad neta de la columna con un armado de 8 barras número 8, calcular la carga que estaba llegando
calcular la carga que podía soportar, hacer una relación y verificar que la relación nunca excediera el valor de 1. Nuestro valor crítico era 0.955. Si ese valor hubiese excedido el valor de 1, la columna me hubiese aparecido en color rojo, y eso me indica que el esfuerzo al cual está sometido excede en creces la capacidad que va a tener el elemento. Acá hizo algo distinto. Calculó esto. Calculó un diagrama de interacción, colocó las cargas que estamos imponiendo a nuestro análisis, y con esas cargas él determinó el área cero necesaria para estar dentro de nuestro diagrama de interacción. Podemos ver los puntos verdes que yo estoy tratando de localizar ahí. Son las cargas que están siendo aplicadas a la columna. Y esto es un diagrama, si ustedes claramente lo pueden ver, un diagrama de interacción de 360 grados. Algo que si nosotros deseáramos hacer a mano, sería algo tardado, no imposible de hacer, solamente tardado. Entonces verificamos que ninguna de las cargas están sobrepasando el límite de mi diagrama de interacción. Por ende, ese es el cálculo que el programa realizó y el cálculo que ustedes saben hacer. En concreto, Armado 2, ese es el método que ustedes llegaron a aprender. Determinar el área cero a partir de una cuantía, verificar su diagrama de interacción, etc. Con esto entonces podemos verificar que nuestra columna 1 tiene más del 1% de área de cero, que es lo mínimo que el código establece, y 2 no está excediendo el límite. ¿Cuáles son los límites? Si verificamos el código en el capítulo número 10, sección 9, nos da los límites de refuerzo para elementos sujetos a compresión. Para área no sísmica, nos indica que el área mínima es el 1% del área gruesa y el área máxima es un 8%. Pero recordemos que esto lo limita después el capítulo 21 a un valor de 6% del área neta. Prácticamente es imposible de una forma práctica colocar 6% de área de cero. Es una práctica común limitar el refuerzo máximo a un 3%. ¿Por qué? Supongamos nuestra columna es 60 por 60 centímetros. Pensamos en un 6% de área de cero. Yo tendría que colocar para cubrir ese 6% 33.5 pulgadas cuadradas. Si pienso en colocar barras número 8, 42 barras. Si pienso en barras número 11, 21 barras. Ahora, pensemos en tratar de acomodar 21 barras en una sección de 60 por 60. Ya es bastante complicado. Ahora imaginemos realizar el doblez de esas columnas al inicio de nuestra zapata, pensar en el paso por el nudo. Es algo complicado. Por eso nosotros lo limitamos, o se limita regularmente, a un 3% máximo, que en este caso sería como máximo poder colocar 11 barras número 11 o 22 barras número 8. Y eso parte de este análisis. 1% y 8%, que es a lo que lo limita el código. ¿Qué más? Me pide revisar el código. Después de un área de cero mínima transversal, me indica que yo tengo que tener un volumen mínimo de refuerzo colocado en la sección. También tengo que chequear que mi columna no esté sufriendo efectos de esbeltez. KL partido R no debe de superar 22. Si lo supera, tendríamos que calcular la esbeltez, magnificación de momentos y demás. Y también nos pide que hagamos un análisis para la sección agrietada. Esta sección agrietada lo que hará básicamente es disminuir la capacidad de la inercia que va a tener nuestro elemento. En lugar de una inercia bruta de un doceavo de la base por la altura,
al cubo, tendremos un doceavo de la base por la altura del cubo multiplicado por 0.7. Es decir, perderemos un 30% de la inercia debido al agrietamiento que está sufriendo nuestro elemento. Da el procedimiento para magnificación de momentos. Todo lo visto en concreto armado 2. Cómo llegar a la magnificación. Todo esto lo hace el programa. Chequea los efectos de esbeltez hasta llegar a magnificar los elementos. Eso es lo que dicta el capítulo número 10. Capítulo 21. ¿A qué me limita el capítulo 21? El capítulo 21 me da otras recomendaciones. Me indica, la sección mínima que puede tener mi columna son 30 centímetros o 12 pulgadas. La relación de ancho a largo no puede ser tomada menor que 0.4. ¿Qué significa esto? Yo no puedo tener elementos demasiado rectangulares porque eso ya lo convertiría en un muro, cosa que tiene otro procedimiento para poder realizar el análisis de carga axial. Y tercero, y más importante que el capítulo 21 dicta, es tomar y revisar la relación de 6 quintos. 6 quintos es el criterio de columna fuerte, viga débil. Lo que el código acá nos está tratando de indicar es que aún cuando el momento de la columna yo lo magnifique por 1.20 veces más del valor que realmente tiene, ese momento tiene que ser soportado por la viga y debe soportar el marco generado por la columna. Entonces, si esta relación se cumple, quiere decir que después de haber plastificado mi acero y haber entrado al rango no lineal, que es lo que ustedes calculan y son los famosos MPRs, podríamos tener un buen punto de inicio para garantizar que va a existir una buena ductilidad en nuestros marcos y por ende garantizar ese comportamiento que nosotros deseamos, que es que la viga se agriete, pueda llegar a haber un poco de desprendimiento del material, pero que nunca la columna llegue a sufrir algún daño. Por eso es que yo lo estoy capacitando a un 20% más del momento que está llegando al nudo. Luego, acá es donde me limita el área de cero máximo. Me dice, el mínimo siempre es el 1% y el máximo nunca debe exceder el 6%. Me indica que los conectores mecánicos están permitidos y que se deberán diseñar con respecto a las recomendaciones que igual da el código. Esto es algo importante. Me dice, por lo menos acá 30 centímetros, tanto en longitudinal como en transversal de mi columna, yo tengo que tener un refuerzo que garantice un confinamiento dentro de mi columna. Esto se limita por lo menos a 30 centímetros. Es decir, cada 30 centímetros tengo que colocar ya sea un eslabón o doble estribo, según sea mi conveniencia. Y acá me está dando la relación para poder calcular el refuerzo mínimo a corte que yo debo de tener en cualquier columna en concreto. No importando qué elemento sea, no importando el refuerzo que el programa me dé por cortante, yo debo tener por lo menos una cuantía volumétrica que acá me la está escribiendo con esta pequeña ecuación. Luego ya son criterios en donde ya habla de los MPRs y nos pasamos a cortante en los nudos. El cortante en los nudos se debe garantizar para el valor del MPR ya calculado, que se utiliza empleando el 1.25 del FY. Eso es algo que van a ver en la clase teórica. No nos extenderemos mucho en eso, pero nos interesa solamente estudiar esto que el programa, o que sí vamos a poder verificar en el programa. El cortante en el nudo. Van a haber criterios que el programa va a poder interpretar de la siguiente forma.
cómo está confinado un nudo, es decir, cómo estoy yo garantizándome que el nudo de la columna y las vigas esté siendo confinado y por cuántos elementos. En este caso yo sé que a esta columna en particular tengo 4 elementos que están llegando a él. En este elemento tengo 3 vigas que están llegando a él y en este caso tengo 2 vigas que están llegando al nudo. Eso el código lo castiga con el cortante máximo que va a poder soportar el nudo per se y el cual dependerá del número de vigas. Por ejemplo, si yo tengo 4 caras de la viga confinadas, yo puedo pensar en un aporte del nudo en términos concretos de 20 veces el F'C por el AJ, que es el área corta en el nudo. Si tengo 3 caras confinadas, que sería una columna como la que habíamos visto anteriormente, 15. Y si tenemos cualquier otro caso que serían 2 columnas llegando al nudo o una columna, 12 veces. Es decir, lo más práctico es tener confinada nuestra columna en los 4 lados. Pero ¿lo puedo confinar con cualquier elemento? No. El código de igual forma me establece que yo debo tener por lo menos cubierta la cara de mi columna con un 75% de su área representado por la viga. ¿Qué quiere decir con esto? Si mi columna tiene 1 metro de ancho, para yo considerar elemento realmente confinado, mi viga debiese tener 75 centímetros de ancho, para yo estar cubriendo por lo menos el 75% de la cara del nudo con concreto. Pero esto, ¿cómo lo interpretamos en el programa? Por ejemplo, diseño de flexión. Vamos a encargarnos primero de esquematizar nuestra columna con refuerzo colocado a flexión. Yo aquí tengo dibujado parte de nuestra columna. Tengo una sección de 60 por 60 centímetros. Tengo creadas 2 secciones. ¿Cuál de las dos me conviene a mí tener? Por ejemplo, mi requerimiento de área cero es 7.07 pulgadas cuadradas. Es decir, 7.07 pulgadas. Si utilizo barras número 8, necesito por lo menos 9 barras. ¿Cómo puedo colocar yo 9 barras en una sección cuadrada? Podría colocar 8 barras número 8 más, por ejemplo, 4 barras número 6, una en cada esquina, y tendría un poco más de área de la necesaria. ¿Con qué objeto hago esto? Vamos a pensar que la sección 1 no la vamos a utilizar por el momento, y vamos a suponer que nuestro armado será conformado por las barras anteriormente descritas. 4 barras número 6 sumadas a las 8 número 8 que yo tengo acá. Es decir, 8. 4 número 6. ¿Eso a qué área de acero equivale? Yo en realidad estaría colocando 8 pulgadas de acero contra 7 pulgadas que me está solicitando mi diseño. Pensemos que ese es un armado óptimo. Pensaré que esa es la sección número 1. Y recuerden que eso solamente lo necesito yo en el primer nivel. Luego la sección 2 podríamos pensar que son las 8 barras número 8 como mínimo para tener el 1% de sección y que estarían representadas en el nivel número 2 hasta el nivel número 6. ¿Cómo armo una columna? ¿Dónde confino? ¿Qué es lo que el programa me recomienda en términos de confinamiento y qué es lo que el código estipula para poder realizar esta acción? El código establece que yo debo de confinar por lo menos
de la luz libre de mi columna, que si vemos este ejemplo tal vez será más fácil de visualizarlo acá. La luz libre que tiene la columna, el primer sexto por debajo de la viga y el primer sexto por encima del nivel de piso deben de estar confinados. Este valor de 2/3 no necesita estar confinado, sino que puede tener refuerzo separado al máximo. Luego me dice, el área que corresponde a nuestra viga debe estar confinado. Tenemos que tener entonces confinado el sector de la viga, el primer sexto por debajo de la viga y el primer sexto por encima del nivel de piso. Esto representa las letras A que ustedes ven acá. El sector que no está confinado representa la letra B. ¿Qué es lo que yo propuse acá como arreglo para nuestro confinamiento? En el sector A, yo confiné de la siguiente forma: un estribo número 3 más 2 eslabones número 3 a cada 10 centímetros. En el tramo B, área no confinada, estribo número 3 más 2 eslabones número 3 a cada 15 centímetros. Esto lo verificaremos conforme lo que el código establece como acero mínimo a corte y veremos si satisface o no las condiciones. Entonces, nivel número 1, voy a colocar la sección número 1 de refuerzo, que serán 8 barras número 8 más 4 barras número 6. Es decir, en esta cara de nuestra columna yo tendré colocado 3 barras 8, que serán 3 barras 8 y 2 barras número 6. En la línea de en medio solamente tendré las 2 barras 8 y en la cara externa de mi columna tendré las 3 barras número 8 más las 2 número 6. Y acá colocaremos el refuerzo en la sección número 1, que la sección número 1 ya la estipulamos. Luego en el nivel 2, ya nos solicitaba solamente el 1% de acero, por ende puedo pensar ya en la sección número 2. Pero recuerden que yo tengo que pasar mis hierros corridos, puesto que no puedo cortarlos en el primer nivel. Es decir, las barras número 6 las tendré que dejar cortadas, si lo queremos ver así, a la mitad o en el sector en donde ya no haya un esfuerzo mayor, que en este caso sería la mitad de la luz libre. Acá yo dejo muertas las barras número 6 y solamente continúo las barras número 8. El punto acá es el siguiente: ustedes deben de ya de pensar en términos del armado, porque recuérdense que el código establece que ustedes no pueden confinar, o perdón, no pueden traslapar hierro en columnas. ¿En qué lugares? Nudos y elementos donde haya alta concentración de esfuerzo, que sería esta parte del sexto por debajo de la viga y un sexto por encima del nivel de piso. Nos queda solamente poder realizar confinamientos en este sector medio. Por eso es que dejamos acá también muertas las barras número 6, puesto que es un área de bajo esfuerzo. Verifiquemos la condición de 6/5. Vamos a solicitar al programa información de diseño. Vamos a verificar que acá me dice 6/5, viga columna, radio de capacidad. ¿Acepto? Y acá hay dos cosas. Uno, podría el programa solicitar lo siguiente, que sería NA, es decir, un valor no aplicable. Algunas de las condiciones que el código establece no están siendo satisfechas, por ende no puede calcular el 6/5. Para eso verifico lo siguiente: clic derecho, Summary, vamos a ver el reporte, vemos todo lo que me está detallando. Y aquí me dice que no es aplicable hacer el análisis de 6/5. Ahora veamos por qué. Viga columna, o el detallado de la relación viga columna.
Y acá me dice, el corte en el nudo será determinado para cualquier estación de la viga, sí y solo sí. El elemento, digamos, los 6 criterios. ¿Es dúctil el marco? Sí es dúctil. ¿La columna por encima de la columna que estamos diseñando existe? Sí existe. Si los elementos, tanto la columna como la viga, son de concreto, sí coinciden. Y sí, la combinación que está haciendo fallar la viga, o mejor dicho, la combinación de carga que está haciendo trabajar la viga, incluye consideraciones sísmicas. Verifiquemos eso. Combinación CR5D. CR5D. En efecto, incluye combinación sísmica. Por ende, el programa no está calculando esto, puesto que mi columna va a ser muy grande con relación a mi viga. Mi viga tiene 30 centímetros de base y la columna tiene 60 centímetros. Por ende, yo solo estoy cubriendo un 50% del ancho neto de mi columna. Y recuérdense que uno de los criterios estipula que debo de tener por lo menos 75% para considerarlo confinado. Eso quiere decir que no está calculando esa relación. Ahora veamos la relación columna-viga. De igual forma, no la está calculando. Por las mismas razones. ¿Sí? Los 6 criterios, todos de ellos deben cumplirse. Si alguno de ellos no se cumple, no habrá la necesidad de revisar esa condición en particular. Vamos a verificar, por ejemplo, el eje C. Vamos a pensar en la columna que tiene el voladizo. Vamos a verificar si esta condición de 6/5 es aplicable para alguna de nuestras columnas. En este caso en particular podremos verificar que no hay necesidad de revisar 6/5. Dejamos que diseñe el concreto y verificaremos todas las columnas para revisar este criterio. Solicitamos información de 6/5 y vemos que algunos de los ejes ya los está calculando. Tenemos una relación. ¿Y cómo podemos dar por satisfecho entonces el análisis de 6/5? Ninguno de los valores que nos muestra la pantalla debe de exceder un valor de 1.20. Si ese valor excede 1.20, la condición de 6/5 no está siendo satisfecha. En este caso, verificamos en ninguna de ellas estaría sobrepasando el valor de 1.20. ¿Cuándo lo sobrepasa? Por ejemplo, si yo en lugar de tener una columna de 60 centímetros tuviera la columna más pequeña que el código me permite tener, que son 30 centímetros o 12 pulgadas, verificaré que es una columna muy pequeña. Y si le pido al programa revisar 6/5, es muy probable que muchas de las columnas estén fallando, puesto que la capacidad
el momento que yo le voy a colocar a la columna no va a ser suficiente para poder restituir la capacidad de la viga. Verificamos acá lo que el programa me vaya a dar en términos del diseño de concreto. Bueno, verificamos entonces los resultados que el programa me está dando. En primer lugar, podemos verificar que la condición de carga axial no está siendo satisfecha con una columna de 30 por 30, pero no es lo que nos interesa ver, sino que era la condición de 6/5. Veamos, ya tenemos valores OS, quiere decir que estas columnas por 6/5 no chequean la condición que el código establece. Y si seguimos verificando, los últimos niveles no satisfacen esta condición. Muchos valores crecieron radicalmente hasta .91 cuando teníamos relaciones de .20, .15. Por ende podemos verificar que la relación viga-columna acá los tenemos. Tenemos una relación de 1.20 y 1.98 para esta columna en particular. Como mencionamos, la relación máxima es 1.2, por ende se puede ver numéricamente que no satisface esa relación. De igual forma podemos verificar la columna de la esquina y ver que está excediendo en uno de sus lados la relación columna fuerte viga débil de 1.20. Bueno, ahora, ¿qué es lo que nos pide el programa en términos de acero mínimo a corte? Por ejemplo, aquí está convertido en una hoja de Excel el procedimiento visto en el capítulo 21 de cuantía mínima de refuerzo cortante. Esta pequeña fórmula que ustedes ven acá está convertida en una hoja de cálculo, la cual nos relaciona lo siguiente. Por ejemplo, una columna de 60 por 60 centímetros con estribos separados a 10 centímetros con un recubrimiento de, vamos a suponer, 7 centímetros. Nos dice, lo mínimo que ustedes deben de tener es barras número 4 y que tenga esa columna por lo menos 6 patas. Cuando hablamos de patas, acá es de cuántas veces va a tener que cortar la grieta cortante mi columna. Por ejemplo, ¿qué pasa si pienso en 5 centímetros de recubrimiento? Es decir, tengo un núcleo concreto más grande, solamente necesito 4 patas número 4. ¿Qué pasa si utilizo estribo número 5? Solamente necesito 3 patas o 3 refuerzos. Ese es un criterio entonces que el código establece para poder confinar nuestras columnas. Si, por ejemplo, pienso en 8 centímetros y con barras número 4, necesitaré colocarlos solamente 3 refuerzos a cortante. Con esto quiere decir que en mi área confinada debo de tener los estribos colocados a 8 centímetros y colocando un estribo más un eslabón. Caso contrario, si yo los dejo a 10 centímetros, tendría que colocar 2 eslabones. En este caso, los dejaremos a 8 centímetros con este arreglo. Entonces, si resumimos, lo necesario para poder diseñar una columna es acero mínimo, que el programa no lo puede dar de una forma sencilla.
revisar la condición de 6 quintos. Y por último, revisar el cortante que el programa me está solicitando. Para eso regresaré mi sección a una columna de 60 por 60 centímetros. Corro mi modelo nuevamente. Regreso a la elevación B, que era la elevación que estaba trabajando, y el eje número 3. Cortante. De la misma forma que indicamos el refuerzo en nuestras vigas, lo haremos para las columnas. Tenemos una cuantía volumétrica de acero por corte. Por ende, necesito 0.0197 pulgadas, 0.0378. Tomaremos este valor máximo de 0.0378. Sabemos que vamos a colocar barra número 3, 3 patas o 3 barras que debiese cortar la grieta corte. Lo divido por el cortante que me da ITABS, lo multiplico por 2.54 y según el programa yo necesitaría un confinamiento de barras número 3 a cada 22 centímetros, que difiere bastante de este valor. Por ende debemos de adoptar lo acá dado. Y solo verificando, el refuerzo debe estar dado por barras número 4. El área confinada podríamos dejarla con barra número 3, puesto que ya no son criterios que el código da, sino que es ya algo práctico. Nuevamente, recapitulando: acero máximo, acero mínimo, diseño corte, tanto por código y tanto como por lo que el programa establece, y revisar la condición de 6 quintos.